conclusión del libro, del mensaje que nos ha dado Salomón, el Cogelet, el que ha estado orientando a la asamblea, el que ha estado predicando y enseñando a un grupo de personas que fuera convocado para ser enseñado. Vimos varias cosas en este tiempo, pero una de ellas es que todo es transitorio, todo es vanidad. Y la vanidad se relaciona con la transitoriedad de la vida, con la transitoriedad de los bienes, con la transitoriedad de las conquistas, con la transitoriedad de todo cuanto existe bajo el sol, incluyendo la vida acá bajo el sol. Vimos que la sabiduría es importante, pero desde la sabiduría no podemos disecar, no podemos conocer todos los misterios de Dios, porque Dios es infinito y soberano, y en su infinitud nosotros, seres finitos, no podemos conocer todo y saber todo. Vimos que hay algo bueno bajo el sol, que es comer, beber y temer. Es disfrutar la vida que Dios da. Vimos que el disfrutar tiene que ser acompañado del temor. Y es sobre el temor que alguien concluye este libro. Decimos alguien porque es casi unánime la opinión de que hay un discípulo posiblemente de Salomón, o más que uno, que hace la conclusión del libro, que hace un epílogo al libro y lo concluye en lugar de Salomón. Esto es algo que acontece con más frecuencia de lo que podemos imaginar en la Biblia. Por ejemplo, si miramos Deuteronomio, sabemos que Deuteronomio no fue todo escrito por Moisés, por una razón muy sencilla. Moisés murió antes de muchos eventos que allí están registrados. Entonces alguien fue que complementó el Deuteronomio. También esto pasa con Eclesiastés. Hay una conclusión que posiblemente haya sido hecha por algún discípulo suyo que había aprendido exactamente las lecciones y las enseñanzas de Salomón, y ahora hace la conclusión. Entonces vamos al capítulo 12. El versículo 9 nos dice así: cuanto más sabio fue el predicador. Entonces, tal como arrancó en el capítulo 1, versículo 1, se habla de una tercera persona, fue él. Cuanto más sabio fue él. Entonces, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un solo pastor. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, sea instruido, esté atento. Ahora, hijo mío, a más de esto, esté atento. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Señor, guíanos en tu palabra, fortalézcanos en ella, bendíganos por medio de ella, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Queridos, empezar cualquier cosa sabiendo el secreto para el suceso de este emprendimiento es una bendición. Pero, ¿se acuerdan de alguien que dijo, encontré la receta de la felicidad? Alguien que iba a dar un discurso a una gran audiencia y arrancó diciendo, quería decirles que encontré la receta de la felicidad, y entonces todos se pusieron expectantes, porque al fin y al cabo nos encantan recetas y sumar 1 más 1 y llegar a 2 es bárbaro, no hay complicación alguna en eso. Pero ahí el que había encontrado la receta de la felicidad dijo, hay un detalle, no se la puede leer, es imposible leerla. Nos encanta saber exactamente lo que tengo que hacer para alcanzar, digamos, el suceso o para que algo termine bien. Y si bien es verdad que la Biblia no es un libro de recetas, y la Biblia no habla de recetas para el suceso, para la felicidad, por el contrario, él habla sobre la felicidad de Mateo capítulo 5, diciendo que son felices los que lloran, los que son perseguidos, los que son atribulados. Esta no es una receta de felicidad buscada por ningún ser humano en la sociedad, ni moderna ni anteriormente. Pero acá sí tenemos casi algo que podemos llamar una receta. Es decir, la conclusión que ofrece el Salomón o un discípulo suyo es una receta para el suceso en la vida bajo el sol. Porque él dice exactamente lo que se tiene que hacer mientras vivimos. Después de haber discutido todo lo que es vapor, lo que es humo, lo que es transitorio y cómo podemos vivir con esta transitoriedad, ahora él da la receta final. Y es lo que tenemos en el versículo 13. Vamos solo a leerla ahora, después volvemos por eso. El versículo 13 es esa receta. Y es interesante como él dice, el fin de todo el discurso es decir, ahora voy a ir al grano. Después de haber pasado por varias enseñanzas, él dice, ahora quiero ir al grano con ustedes. De todo lo que se escuchó, de toda reflexión que hicimos, de todo el tiempo que estuvimos hablando sobre la transitoriedad, sobre la vanidad, el vapor, el humo, de todo lo que hablamos sobre la sabiduría, sobre la insensatez, todo lo que hablamos sobre el trabajo, sobre el descanso, de todo eso y de las varias conclusiones que hicimos, de las varias conclusiones que practicamos, el fin es este. El resumen es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, para ir al grano, el secreto para la vida bajo el sol es temer a Dios y demostrarlo por medio de la guardia de sus mandamientos. Este es el resumen. ¿Cómo tengo que vivir bajo el temor del Señor? Y la segunda pregunta es, ¿pero qué significa temer a Dios? Porque esto puede ser muy subjetivo, el temor a Dios, y ahí la gente se pone en un rincón con miedo y entra en una depresión porque van a decir, no puedo hacer nada porque Dios me está vigilando. Y domingo pasado, a partir de Eclesiastes 11 y 12, vimos que Dios es un Dios que se alegra con la alegría de su pueblo, cuando su pueblo se alegra en aquellas cosas que Dios ha preparado para él. Y por eso él dice, alégrate joven, disfruta, viva con intensidad, solo no pierda de vista el temor. Entonces, el propio escritor complementa diciendo que temer a Dios, la manera de demostrar es guardando sus mandamientos, es viviendo bajo su palabra, orientado por sus principios, guiado por la verdad de Dios. Entonces aquí está, hermanos. Bueno, el fin de todo, el resumen de todo, de cada día que participamos en un culto, de cada lunes que nos despertamos para ir a trabajar, a estudiar, a hacer lo que fuere. El resumen es, la vida bajo el sol exige una cosa:
temer a Deus e demonstrá-lo guardando seus mandamentos. Vivir bajo sua orientação. Pero antes de chegar acá, el que conclui o livro vai a recomendar o livro. Então, voltando ao versículo 9, ele disse que quanto mais sábio foi o predicador, tanto mais ensinou sabedoria ao povo. É decir, ele entregou desta sabedoria ao povo. Ele hizo chegar ao povo enseñanzas basadas em toda a sabedoria que Deus lhe havia dado. Tanto mais ensinou sabedoria ao povo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, e compuso muitos provérbios. Então, era alguém com os ouvidos abertos para escuchar, para escudriñar, para buscar a verdade de todo o que se escuchava, de todo o que se veía, de todo o que se estava por la sociedade. E ao mesmo tempo é um homem que se dedicou à la prática, é decir, filtrava o que se escuchava, o que se oía, escudriñava isso e transformava isso em enseñanza. Não nos olvidemos que a perspectiva de Salomão é de um observador. O homem que está observando a vida desde sua vejez e dizendo, esta é vanidade. Não te metas por este caminho porque eu já fui por aí. Eu já passei por esta caixa, eu sei os poços todos que há nela. Não vaya por aí que te vas a terminar mal. Este é o ponto de vista, o lugar desde onde reflexiona o predicador. De um observador que ha vivido na prática muitíssimas coisas e agora dijo, eu tenho que passar isto a la gente. Eu tenho que ensinar isso. E para ensinar, ele filtra todo isso, ele escudrinha todo o que se escuta, todo o que se vê, e aí começa a ensinar. E quando vê uno todo cheio de energia, de impulsos, com determinada coisa, ele diz, escúchame, esta é vanidade. Esta é uma corrida atrás do vento, isto é querer palpar o humo. Não é malo em si, pero não entregue tu coração com todas tus forças a isso, porque isto passa. Isto é transitório. E foi neste sentido que ele reflexionou sobre todo, quando ele viu alguém que se entregou a los estudos 24 horas porque queria ser o melhor do mundo naquela matéria ou naquilo que hacía, ele disse, aguanta aí, porque isto é vanidade, isto vai passar. Vai passar. E com todo este esforço que ha hecho, capaz que termina com uma demência e não te vas a acordar de lo que estudiaste na vida. De lo que hiciste na vida. Não é que não tenha que fazer isso, mas entenda uma coisa, isto é vanidade. Este é o observador. Então ele compuso muitos provérbios e ensinou a gente. E no versículo 10 se diz que procurou o predicador achar palavras agradáveis. Isto acá não tem que ver com encontrar aquela palavra que vai fazer massagem no ego de aqueles que não escutavam. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver com a estética literária. Ele buscou aquelas palavras que expressaram com beleza literariamente o que ele estava escrevendo. É isso o que nos está falando acá. En la escritura ou en el discurso, ele buscava encontrar a melhor palavra. Era alguém que cuidava hasta mesmo de isso. Mira como Deus nos dá um livro inspirado de alguém que se preocupou com a beleza literária de lo que ele estava entregando. É alguém que simplesmente se sentou e foi poniendo qualquer coisa que se venia à mente, senão que Deus lo usou também neste aspecto, neste detalhe. Alguém que se preocupou com a beleza literária. Buscou palavras, se disse claramente, ele buscou palavras agradáveis, que conformaram bem seus provérbios, seus poemas e todo o demás. E además de isso, ele buscou escrever rectamente palavras de verdade. É alguém que se empenhou nisso. Por isso está sendo recomendado por el discípulo. Ele está falando, é importante o que vocês estão lendo. El que hace a conclusão diz, lo que ustedes tienen en la mano es un tesoro, es recomendado. El versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Aguijones. Y como clavos hincados sobre las de los maestros de las congregaciones.
y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones. Nos da dos imágenes. Una con el aguijón, que también se pudo usar, obvio, sabemos de los animales con su aguijón, pero también se podía usar para conducir rebaño. Con un clavo, un palo con un clavo en la punta, y se usaba para conducir un rebaño, para direccionar un rebaño. Pero era una dirección que daba un poco de dolor. Al fin y al cabo no era un algodón, era un aguijón. Ahí suena más o menos, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces se usaba para eso. Y le está hablando que las palabras de Salomón eran palabras de verdad y palabras que eran como aguijón, que tenía la función de guiar, de orientar, de llevar el pueblo hacia adelante. Pero no era solo el aguijón, era también clavos hincados. Imaginemos una carpa que ponemos no clavos, pero estacas, exactamente, para mantenerla contra el viento, contra las intemperies que puede venir y barrerla, llevarla para lejos, porque ella en sí misma no tiene el peso necesario para mantenerse allí. No es una construcción sólida como ser con columnas, con vigas, con todo eso. Entonces las estacas sirven para eso. Y las palabras, entonces le está hablando, las palabras es como un aguijón que da orientación, dirección, guía, pero al mismo tiempo son estacas que te da firmeza, que te deja bien plantado en un lugar, que no permite que seas llevado por las intemperies, por los vientos. ¿Tá? Y hay una razón sencilla, porque ahora sale del ámbito de Salomón y va un poco más allá. Mira cómo termina este versículo 11. Luego después de hablar que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, él dice, dadas por y ahí podemos agregar, porque el texto permite, un solo pastor. Y los estudiosos identifican un solo pastor con el propio Dios. Entonces, las palabras son dadas y por eso son como aguijones que guían y como estacas que dan firmeza, porque son palabras dadas por el pastor que conduce en definitiva su rebaño. Salomón no es aquel que conducía el rebaño o que daba palabras agradables para conducir, era el propio Dios usando a Salomón para este fin. Entonces, estas palabras son verdaderas, son dignas de ser oídas, son dignas de ser seguidas, porque son palabras del pastor que quiere guiar a su rebaño. Y en este acto de guiar a su rebaño pasan dos cosas. La primera es que a veces nos duele, porque son palabras que llegan a nosotros como aguijones, porque somos tercos y porque se nos está apuntando a una dirección y nosotros estamos yendo a otra. Se nos está dando un camino y nosotros estamos yendo a otro. Y con la cabeza levantada como si estuviéramos completamente correctos en el camino, llega Dios con estas palabras que son aguijones y viene directamente al centro de nuestras vidas, al más íntimo de nuestro ser, y duele. Pero ese mismo Dios que llega con este aguijón que es su palabra, la verdad, que confronta nuestro pecado, que confronta nuestro ser, es el Dios también que nos da esta palabra como estacas, que estabiliza nuestras vidas, que nos da firmeza, que nos da sostén en contra de los vientos y de las intemperies de la vida. Intemperies de la vida. Que haga lluvia o sol, en frío o calor, invierno o verano, Dios es Dios. Y Él nos enseña eso por medio de su palabra. Nos confronta y al mismo tiempo nos da firmeza. Es el pastor de la congregación. Él es nuestro pastor. Es el que nos guía. Ahora, hijo mío, dice, además de esto, sea amonestado. Reciba la instrucción. Reciba la instrucción. Y en esta instrucción Él dice lo siguiente: no hay fin de hacer muchos libros. Es decir, hay un sinnúmeros
Y mira que estamos hablando de 2000 y tantos años antes de Jesucristo. Si esta persona viera lo que se produce hoy con inteligencia artificial, no sé cómo quedaría la instrucción, porque él está hablando hace 2000 y pico de años que no hay fin para hacer libros, que esta es una máquina que hace con que se produzca y produzca y produzca. Y mira, imagina cómo escribía en aquel momento, pero él está hablando que no hay fin. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Nuevamente, dedicarse al mucho estudio para encontrar verdaderamente el sentido de la vida es vanidad. Es pura fatiga. ¿Por quê? Porque já vimos anteriormente, por boca del próprio Salomão, que todo é vanidade, que todo é correr tras el viento. Pensar que vai encontrar el sentido na vida porque estudiou 3.000 páginas em uma semana, esto é fatiga de la carne, lo que está hablando. Ele não está hablando em contra del estudio, em contra de la produção de livros, porque está produzindo livro. Ele está produzindo um livro e está falando, mira, este não é o primeiro e não é o último. Agora, entendam uma coisa, o verdadeiro sentido da vida não está na produção de livros. O verdadeiro sentido da vida não está em el muito estudo, porque isto é fatiga de la carne. O fim de todo, e aí ele entra, dizendo por quê. O fim de todo, a conclusão de toda não é essa. Quantas páginas vamos a ler? Não? É como esta imagem de Facebook. Não há alguma, não? Ou de redes sociais, já casi não hablo em Facebook, só eu estou falando capaz de isso aún, não? Pero de las redes sociales en general, ¿no? Con un libro así, con 300 millones de páginas, y está escrito manual para entender las mujeres, ¿no? 300 millones de páginas así, grande. Es fatiga de la carne. ¿Por qué? Porque no se puede entender. Aún con un manual de 300 millones de páginas, no se puede entender. Entender el sentido de la vida, está hablando más o menos. No está en eso. El fin de todo no es buscar más y más y más estudio, más y más páginas y producir más y más y más y más libros. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces vamos a producir 1 millón de libros para convencer al ser humano que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, no. Se dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que ese Cristo es Dios. Ahora tenemos que producir entonces más libros y más libros y más libros para convencer a la humanidad que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que ese Jesucristo es Dios. No, él está hablando, esta es fatiga de la carne. El fin de todo discurso, la conclusión, el resumen de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La vida de temor. 3.000 páginas leídas por día sin temor a Dios es pura fatiga de la carne. Nada más. Nada más. 400 livros produzidos por ano, sem temor a Deus, é pura fatiga e vanidade. Correr tras el viento, porque o fim de todo discurso, de todo estudo, de toda a vida humana, não é quanto produzimos na vida, sino como vivimos nossa vida bajo o temor do Senhor. Aí está o fim, a conclusão, o sucesso está nisso. Não é viver 60 anos e em mis 60 anos tenho um currículo acadêmico que he produzido 400 artículos científicos publicados em las mejores revistas científicas del mundo e he escrito vários livros e he leído páginas incontáveis. Ele está falando fatiga de la carne. Quizás um pouquinho menos de páginas e alguma feijoada por el meio para celebrar com os amigos hubiese sido melhor. Porque o fim de todo não é este, o fim de todo é que tu vida seja vivida bajo a enseñanza e os princípios do Senhor, porque isso é temer a Deus. Isso é viver bajo a enseñanza, bajo o temor do Senhor. Como podemos dizer que tememos a Deus? Vivendo bajo seus princípios. Por que eu lo temo? Porque eu sei que vivendo bajo seus princípios, eu estou em obediência a Ele e eu estou vivendo da maneira correta. Como posso saber que estou vivendo da maneira correta? Sempre e quando eu vivo bajo a orientação do Senhor. Essa é a maneira correta. O temor a Deus, irmão, não tem que ver com nossa cara, a cara que ponemos. Os fariseus sabiam poner caras lindas de convencer a la gente.
ayunaba, no se peinaba, pasaba aceite por el cuerpo, por la cara para decir que realmente tenían hambre, pero no era hambre porque le faltaba comida en la casa, sino porque estaban ayunando. Esto no es temor a Dios. Y más Cristo condenó eso. Dijo, cuando vas a hacer eso, por el contrario, arregle bien tu cabello, el cuerpo, que la cara esté bien ambientada para que no demuestre en tu rostro el hambre que sentís, porque no vale nada eso. La pura demostración, el fin de todo es tema a Dios. ¿Y cómo tememos a Dios? Demostrámoslo por la guarda de sus mandamientos. Y ahí él abre el porqué. En primer lugar, hay dos porqués. En primer lugar, porque esto es el todo del hombre. Cuando él dice ese es el todo del hombre, él dice, esta es la esencia del hombre, del ser humano. En la esencia del ser humano está la necesidad de obedecer a Dios. Está la necesidad de rendir cuentas a un ser superior. Por eso que vemos a niños chiquitos empezando a vivir que ya sabe de cosas que están malas y cosas que están bien, buenas. Essa semana pasó en casa y reflexionaba sobre eso, que estaba ya Fio y Felipe. Y ella hizo algo que le produjo vergüenza. Aí vou perguntar a una chiquita, ¿cuántos años tiene Fiorella? 2, 1, un año. Y le produjo, y se puso tras la silla, una silla así, y quedó así, mira, tras la silla. Con un año y algo. Un año y algo. Y le dijimos, ¿hiciste eso? No. No. Pero sin mirarnos. Y escondida atrás de la silla. Yo hablaba con la Odisea. Esto nos demuestra una cosa. El ser humano es un ser moralmente responsable desde siempre. Sabe desde esta temprana edad que alguna cosa no está bien. Que algo que hizo está mal. Está mal. Porque, y Salomón no está hablando acá desde otra perspectiva, pero él está diciendo, teme a Dios demostrándolo por la guarda de sus mandamientos, porque esta es la esencia del ser humano. En la esencia está la necesidad de obedecer. Está la necesidad de vivir bajo los principios de Dios. Entonces, siempre que esto no pasa, sentimos avergonzados. Fue lo que Adán y Eva sintieron en el jardín, vergüenza, porque en su esencia estaba la necesidad de obedecer. Es un ser moralmente responsable. Y en la esencia está eso. Por eso vemos en un niño. Ese es el primer porqué, porque es la esencia. No hacer esto es ir contra nuestra propia esencia, nuestra propia naturaleza. Y aunque no reconozcamos, esto hace mal para nosotros. Y el segundo porqué es el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces llegará el momento donde no habrá nada encubierto más. Dios va a traer toda obra a juicio. Y Salomón, o el discípulo de Salomón, está escribiendo antes de Jesucristo. En Cristo, Dios juzgó a cada uno de sus hijos. De manera que yo no soy juzgado ahora porque guardé bien los mandamientos o no. Porque yo no tengo vida con Dios por medio de sus mandamientos. Yo tengo vida con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta vida llegó hasta mí y llegó hasta ti por la gracia del Señor. Porque es por la gracia que fuimos salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios, dice Pablo a los Efesios. Llegó hasta nosotros entonces la salvación, la vida con Dios, porque antes estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Llegó hasta nosotros la vida verdadera, la vida con Dios, por medio de la gracia de nuestro Dios, a través de Jesucristo. Entonces no soy juzgado porque guardo los mandamientos. Ahora, los mandamientos es una señal de que la gracia de Dios me alcanzó. Es una señal de que la justicia de Cristo fue colocada sobre mi vida.
Estos días un alumno preguntó para mí, mira, ¿vos sos de los que crees que una vez salvo, salvo por siempre? Esta fue un eslogan bautista por muchos años en las iglesias bautistas. Una vez salvo, salvo para siempre. ¿Por qué? Porque se cree que la salvación no se pierde. Entonces yo hablé, sí, claro que sí, yo no creo que se puede perder la salvación. Entonces uno puede hacer lo que quiere. Yo hablé, no hay un salvo que pueda hacer lo que quiere, porque salvo, habitado por el Espíritu Santo, no puede hacer lo que quiere. Este es el gran error que cometen aquellos que no creen en eso. Pensar que, bueno, esta doctrina me conduce a hacer lo que quiero en la vida porque ya fui salvo. No, pero el que fue salvo no es que le pintaron de blanco algo que estaba negro, es que fue transformado. Es que fue cambiado, es una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza no puede convivir con el pecado de una manera tan soberbia que el pecado no la incomoda más. Es un ser habitado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde la perspectiva de Salomón, o desde la perspectiva de quien concluye el libro, él está hablando, Dios va a traer a juicio toda obra, las buenas y las malas. Esto sigue. Pero no seremos juzgados por estas obras porque nosotros somos salvos por Cristo Jesús, por su sacrificio, por su gracia y por la fe en Cristo Jesús. Y Dios nos mira a nosotros por medio de Jesucristo. Y la ira de Dios que estaba sobre nosotros fue colocada en Cristo y en Cristo fue colocada en la cruz. Y de la cruz Cristo bajó a la sepultura, resucitó al tercer día y allí la ira de Dios fue aplacada. No está sobre mi vida. Pero ahora, após haber passado este processo, nós vivimos uma vida de temor a Deus, demonstrándola por meio da obediência a seus mandamentos. E quando falamos dos mandamentos, estamos pensando quizás em Éxodo capítulo 20, estamos pensando, não, mandamento de Deus, todo o que na Bíblia é mandamento de Deus, é mandamento de Deus. Mandamento de Deus. É decir, vivir a vida bajo os princípios do Senhor. Bueno. ¿Cómo vamos terminando eso entonces? En una evaluación, hermanos. Evaluación. Estamos en un tiempo que estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana sin Cristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene reglas. Y tiene que ser así. La vida cristiana tiene algunos principios. Y tiene que ser así. Pero muchas veces son principios y reglas que podemos vivirlos sin la dependencia de Cristo. E aí nós vamos olvidando do próprio Cristo, do cristianismo, e abraçamos o cristianismo sem Cristo. É decir, começamos a viver, eu necessito a Cristo para vir acá um domingo de manhã? Não. Eu posso vir, al menos que Deus diga, não vá, porque aí hace... Pero eu posso vir. Então, isto significa que vir acá um domingo de manhã não quer dizer exatamente que estou vivendo uma vida cristiana com Cristo. Sino que eu estou vindo, estou participando, estou acá, pero Cristo não significa que esteja no centro de minha vida. E é por isso que ele está falando do temor a Deus, tem que ser demonstrado por uma vida rendida ao Senhor Jesucristo. Não este é o linguagem dele, é nosso, pero uma vida rendida a Deus, a seus propósitos, onde Deus é o centro e Deus é a meta de nossas ações, a meta de todo o que hacemos. Isto é o que ele nos está falando. Então, a primeira avaliação é quanto de meu cristianismo está sem Cristo, o quanto de minha fé está em mim mesmo, em los hermanos de la igreja e não em Cristo. Evaluar quanto minha vida está centrada em Jesus Cristo, e isto tem que ver com como vivo. Tem que ver com como Deus me está transformando. Se há transformação, se está havendo transformação em minha vida. Não miramos a la perfeição de ninguno, simplesmente miramos quanto de minha vida ha sido transformada por Cristo desde minha conversão. Senão algo mal está mal. Algo mal não está bem. Então, quanto del temor al Senhor está sendo confundido com caras e bocas? Caras de piedade. Deus odia isso, hermanos. Cara de piedade. Orações com palavras de piedade.
predicaciones con palabritas de piedad, para convencer, para no sé qué. Dios odia eso. Dios odia eso. Si la piedad no es algo que está en el centro de la vida, en el corazón mismo, todo es puro enmascaramiento de la verdad, de la integridad de nuestras vidas. Dios no nos llamó para eso. ¿Cómo voy a querer hacer caras y bocas para un Dios que antes que yo naciera ya me conocía y antes que la palabra me llegue a boca, Él sabe lo que voy a decir? Temer a Dios nos llama a ser cristianos más auténticos, más íntegros en nuestro vivir, con menos caras y bocas, com menos palavras. Salomão escrevia palavras agradáveis, repito, literariamente. Não é que ele estava buscando esta palavra clave para chegar ao coração de Deus. Não há palavra clave para chegar ao coração de Deus. Há vida íntegra vivida na presença de Deus, que agrada ao Senhor. E ser humano que vive com uma vida íntegra, vive sobre sombras e luzes. Não há ser humano na faz da terra que não tenha em sua vida sombras também, oscuridade também. Todo isso tem que estar na cruz. Todo isso tem que estar aberto, porque senão o Senhor não trata, o Senhor não sana, o Senhor não restaura, o Senhor não cambia. Mas tem que estar. Não há famílias que não tenham sombras e luzes. Nos cansamos de hablar estas fotos de famílias perfeitas solo para as redes sociais. Solo aí, porque depois não há mais. Não há padre que não esteja em alguma luta com seus filhos, não há filhos que não estejam em alguma luta com seus padres, lutas no sentido de ideias, ou hablamos uma coisa e se hace outra, hace uma coisa e queríamos. Não há isso que não aconteça em qualquer família, as melhores que forem, irmãos. As melhores. Uma vida íntegra bajo el temor del Senhor. Então, é uma vida que reconhece isso e que leva todo isso a los pies de Deus, buscando sua orientação. Para lo que está mal en el hogar, não é poner mais caras e bocas, não é conseguir um livro mais. Um livro mais. É buscar o que Deus disse sobre isso, que é o que Deus orienta sobre esse tema, que é o que Deus ensina sobre isso. Buscar o cambio a partir de aí. A partir de aí. Não de outro lugar. Terceiro e último ponto. O escritor dijo que as palavras del pastor são aguijón. Como estamos convivendo com isso? Estamos também em uma etapa onde qualquer coisa nos hiere. Sí, somos muito sensíveis. Muito sensíveis. E hasta a palavra do Senhor, com toda a sua verdade e sanação que produz, nos hiere se não é a palavra que agrada a meu coração. O que ele está dizendo é que a palavra do Senhor é aguijón e que nós, terco como somos, necessitamos desta vara com um aguijón na punta, orientando-nos, guiando-nos e a vezes pinchando-nos para que vayamos por el caminho correto. Pero se não encaramos isto com seriedade, sempre quando esta palavra, como aguijón, chega a nossas vidas, vamos buscar outra. Vamos por outro atajo, por outro caminho, por outro lugar. Porque queremos evitar isso, porque al fim e al cabo me hiere. Pero esta mesma palavra disse o pastor de la congregação, que é Deus, que são estacas para nossas vidas. Então, a pergunta é: nossas vidas estão bem firmadas por estas estacas que são na palavra de Deus? Palavra de Deus? Dias malos chegam e como lidamos com isso? Se não é a palavra de Deus as estacas de nossas vidas, nos enlouquecemos, deprimimos, porque passamos a vida ignorando esta palavra. Frequentei todos os cultos, pero ignorei sempre a palavra. Então, Deus nos chama, o resumen é esse: temer a Deus, demonstrando-lo por meio de uma vida bajo seus princípios. Porque esta é nossa essência, hermanos. Qual é o fim de todo ser humano? O fim principal de todo ser humano é
adorar a Dios, glorificar a Dios y gozarse en Él. Gozarse en Él. Así concluye entonces Salomón, porque Dios va a traer a juicio toda obra. Es decir, Dios ya me juzgó en Cristo Jesús. No hay un juicio de condenación para mí como cristiano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay un juicio de condenación. Pero si toda obra será traída a la luz, las que fueron practicadas en la más oscura de las tinieblas y las que fueron a la luz, todas serán traídas. Todas. Entonces, somos incentivados a vivir con intensidad, pero sabiendo que hay un Dios y que nuestra esencia es que esa intensidad de nuestras vidas sea bajo la orientación de Dios. Pense en esto esta semana. ¿Dónde está tu vida con relación a Dios, a su palabra, a su principio, a su orientación? ¿Dónde está? Si no somos algunos creyentes sin Cristo, porque su principio no hace diferencia para nuestras vidas, porque su palabra no hace diferencia para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Ponémonos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por poder concluir este libro, Señor. Estos capítulos que nos ha dado tantas enseñanzas prácticas. Algunas que nos han llegado como aguijón, Señor, también. Pero sabemos que también son estaca, que da firmeza para nuestro caminar y para nuestro existir. Así que en esta mañana te rogamos, oh Dios, que ayude a cada uno de nosotros a ver dónde estamos parados en cuanto a la vida cristiana, Señor. ¿Cuál es la diferencia de tu palabra en nuestras vidas? ¿Cuál es la diferencia, Señor, de ser cristianos bajo tus principios y ser cristianos lejos de Cristo? Tenga misericordia de cada uno de nosotros, tenga misericordia de nosotros como iglesia y condúzcanos, ó Dios, a una vida de temor, vivida bajo tus principios y tu orientación, Padre. Nosotros oramos así, confiados en tu intervención en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo nos dé la orientación que necesitamos, el convencimiento que necesitamos y la transformación que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre eterno. Amén. Amén.